la palabra. Dice así, Isaías 49:11 dice, ayúdenme y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Estamos en la primera frase de este texto, lo estamos estudiando hace algunos días. La Biblia dice que convertirá en camino todos los montes, esos encuentros con Dios, esos lugares donde Dios se muestra nuestra vida, esas circunstancias que Dios permite, absolutamente todas buscan un propósito en Dios. Absolutamente todo cuanto ocurre está bajo la soberanía absoluta de Dios y Dios está tratando conmigo porque quiere darme un camino y un destino. Es más, esa palabra camino en el original, ustedes ya la deben saber, es como se llama, Devet en el original, implica mi pasado, implica mis decisiones, mis pensamientos, mi conducta, mi carácter, mis pasos al caminar. ¿De dónde saca esto, pastor? Del diccionario bíblico del hermano Moisés Chávez. Es muy bueno el diccionario y nos dice que todo eso implica camino. Dios, todo lo que sucede es para ajustarnos al camino que Él ya trazó. Absolutamente en Dios, todas las cosas ayudan para bien. Las califique yo de buenas o las califique yo de malas. Pero todas obran para bien. Su palabra es fiel y es digna y no se equivoca y así lo dice. Bueno, y entonces vimos que Él nos lleva a esos lugares de encuentro con el fin de transformar nuestros caminos para darnos un camino y un propósito. Y ahí quedamos la vez pasada de que Él cambia nuestras conversaciones, nuestras costumbres. Las costumbres generan una conducta, cambia nuestra conducta, la conducta repetida genera un carácter, Él cambia nuestro carácter. Costumbres, conducta y carácter. Para cumplir el plan de Dios se necesitan tres cosas: el conocimiento, la conducta para desarrollar ese conocimiento y la habilidad para saber cómo llevarlo adelante. Logos, ethos y patos, le decía yo a este muchacho. Saber, el hacer y el ser. ¿Cómo me debo comportar? Ese cómo me debo comportar es la empatía. Por ejemplo, si usted compra y vende, usted puede hacerse todos los cursos de comprar y vender. Pero si usted no sabe manejar su cliente, que cuando uno le va a comprar allá al que vende cosméticos, le echan una muestrita gratis, ¿cierto? Y después de untar la muestrita, pues me lo llevo. El que vende aguacates, deja que los... Porque ese es el ser. ¿Me hago entender? Mientras que yo puedo conocer mucho, pero si no tengo ese ser, o no sé cómo conducirme, porque hay veces que nosotros vivimos fuera del tiempo. Cuando necesitamos llorar, reímos. Y cuando necesitamos gozarnos, lloramos. Cuando necesitamos amar a los hijos, los apretamos, los abrazamos. Y cuando necesitamos abrazarlos, los sacamos. O sea, vivimos fuera de ese tiempo. Y eso genera disfunciones en mi carácter. Y cuando yo tengo disfunciones en mi carácter, yo doy muchas vueltas en el desierto y me pasa lo de Pedro. Esto ya lo vimos hace 4 domingos. Pedro comenzó en el mar de Tiberias y 3 años después estaba ¿dónde? En el mar de Tiberias, con los hermanos hijos de Zebedeo, y 3 años después estaba en el mar de Tiberias pescando y con los hermanos hijos de Zebedeo. O sea que Pedro perdió 3 años. Bueno, y esos problemas de carácter el Señor viene a tratar directamente con nosotros, porque nosotros somos como barro en las manos del alfarero. Miren, mis estimados hermanos, que esa palabra transformar también implica cambio de carácter, y los cambios de carácter son dinámicos.
dinámicos. ¿A qué me refiero que son dinámicos? La Biblia dice, el que robaba, ya no robe más. ¿Dónde está la parte dinámica? En que tengo que tomar la decisión en no volverlo a hacer. Por ejemplo, nosotros los latinos se nos dificulta abrazar. ¿A usted su papá lo abrazaba cuando estaba pequeñito? ¿Sí o no? Por ejemplo, en mi tierra dicen todo no lambe de cerro. ¿Se lo traduzco? ¿Sí o no? Es que los hombres no alzaban los chinitos. Yo le quiero mucho, hijo, le decían a uno. Ahí le dejé café, le traje un pan, le compré, papá, pero usted nunca me dice que me quiere. Yo le compré los uniformes al inicio de año, le compré los libros, papá, pero usted nunca me dice que me quiere. Yo le, hijos, ¿cómo no voy a querer si le compré zapatos? ¿Sí me van a entender? Entonces, ¿cómo puedo amar yo a mis hijos si mi papá me quería porque me compraba zapatos y mi hijo quiere que yo lo abrace? Entonces, mi carácter fue modelado por la conducta de mi papá. Y mi papá fue modelado por las costumbres que adquirió. Y entonces yo me doy cuenta, mi papá, yo soy la fotografía de mi papá. ¿Me quedan de allá? Entonces, cuando yo me doy cuenta de esa deficiencia, pero mi esposa necesita un hombre afectivo, mis hijos necesitan un papá afectivo, ¿qué tengo que hacer? Volverme dinámico a lo que la palabra dice. La palabra genera un modelo de conducta. Hoy vamos a ver que hay un modelo de proceder para todas las cosas. Y si aquí dice, esposos, sean tiernos con ellas y trátenlo como a vaso más frágil. Si pueden ver ustedes que este consejo del apóstol Pedro es dinámico, dice, sean tiernos, no me acuerdo el término, sean delicados con ellas y trátenlo como a vaso más frágil, a la esposa. Si pueden ver que hay un dinamismo, una instrucción, y entonces yo no le puedo decir a mi esposa, ahí le compré zapatos. Yo creo que quiero decir que yo la quiero mucho, pero mi papá me enseñó a mí que querer era comprar zapatos. Pero aquí me dice, sea tierno con ella y trátela como a vaso más frágil. Entonces yo tengo que moverme de donde mal estoy, dinámicamente moverme, cambiar mi conducta, mi carácter, mi forma de hablar, de hacer las cosas y ajustarme a lo que la Biblia dice cómo la debo tratar a ella o cómo debo tratar a los hijos. Bueno, y esto implica un cambio de camino. Y este cambio de camino, cambio de cómo hacer las cosas, de conducta, de carácter, implica tomar decisiones. Y por lo general nosotros no nos habilitan, no nos enseñan cómo tomar decisiones. Mucha gente se casa porque la esposa estaba embarazada. ¿Quién tomó la decisión ahí? ¿Quién tomó el bebé? ¿Quién tomó la decisión ahí? Nadie tomó la decisión. ¿Usted cree que hay gente que se casa y no se quiere casar? Llegan y la novia arma toda la fiesta y de último invita al novio. Y ya no lo puede dejar con el tema, con el vestido, y dice, ¿usted me va a dejar con el vestido comprado? Me hubiera dicho antes, sí, pero fue que no lo discutimos, sí, pero fue que yo le dije allá en medio del cine que si usted se quería casar conmigo, sí, pero no lo hablaron como tenía que hacer. Hay gente que se monta en trabajos, en negocios, en congregaciones y no se ha dado cuenta que no tomó la decisión de estar ahí. O está en un lugar donde no tomó la decisión de estar o no estar. En el noviazgo, en los negocios. ¿Usted cree que hay gente que estudia lo que no quiere estudiar? Dice, me voy a meter a esta. Y cuando vaya en tercer semestre, hago cambio de programa y me meto en lo que yo sí quiero estudiar. Pero para no perder el tiempo, voy a comenzar a estudiar. Y nosotros que vivimos en Pamplona, lo hemos escuchado de 10 muchachos, 8. Dicen, para no perder el tiempo voy a hacer 2 semestres de esto. Y después terminan como un amigo mío que es odontólogo y le tiene miedo a la sangre. Entonces él literalmente me dice que él sacaba las muelas y cerraba los ojos. ¿Por qué? Porque no tomó la decisión de decir, ¿sabe qué? Yo voy a hacer esto.
¿sabe qué? Yo voy a cambiar. Yo voy a tomar la decisión de congregarme los domingos. Yo voy a tomar la decisión de adorar, no ir de espectador a ver cómo los hermanos cantan. Es una decisión. Porque la gente dice, ay, la adoración no estuvo bonita hoy. No era para usted, o sea, usted no tomó la decisión de venir a adorar. Ser espiritual, ser piadoso, leer la Biblia, congregarse, son decisiones que el cristiano tiene que aprender en el camino. El domingo conmigo no cuente. Si usted sabe contar, el domingo en la tarde conmigo no cuente. ¿Por qué? Porque tomé la decisión de comenzar a congregarme como le corresponde hacerlo un cristiano, apartar un tiempo para ir al culto, que es el mayor sacrificio que un hombre puede ofrecer a Dios. ¿Me llevan la idea? Pero yo tomo la decisión de decir, es que este amigo no me sirve. Porque hay gente que, vamos, ¿para dónde? Estoy durmiendo, tengo sueño, tengo pereza, no quiero ir. Sí, pero vamos. Ah, bueno, entonces lo voy a acompañar. ¿Quién tomó la decisión? El amigo. Y cuando usted se dio cuenta, estaba montado en ese bus y usted estaba yendo en una dirección donde sabía que no le convenía o no quería ir. Muchos de nosotros andamos en caminos que no son nuestros caminos, pero otro tomó la decisión. Hay gente que le dice al otro, si usted me deja, yo me corto las venas. Entonces nunca se dejan. ¿Por qué? Porque otro tomó la decisión. Mire, hermanos, y uno tiene que aprender a tomar decisiones. Desde que usted abre esos ojotes, usted toma la decisión de si se levanta o 5 minuticos más. Usted sabe de qué le estoy hablando. ¿De cuántas alarmas coloca en el día? Usted sabe que tiene que levantar a las 5:30. Coloca a las 4:30, 4:45, 5, 5:10. Y usted, ¿sí me hago entender? ¿Por qué? Porque usted tiene que tomar la decisión. Es más, nuestro cuerpo sabe. Si yo le digo a usted mañana a las 5 los espero en el parque porque allí va a estar el bus que los va a llevar a la piscina, al paseo. Y se les daña el celular, no tienen despertador, a las 3:30 están, aunque sea viendo la luna para ver si está. Y uno se despierta fisiológicamente a esa hora porque, discúlpeme el término, se programó para esa hora. Cuando usted tiene que ir a una cita y al juzgado y a algo importante, a las 7, que a las 5:30 está así. Porque nosotros somos fisiología. ¿A qué me refiero? Somos como los animales en cuanto a las células, tienen un sistema de alerta. Ellos se pueden orientar en el tiempo. ¿Por qué? Porque tomó la decisión de levantarse. Es más, muchos no vienen a culto porque no tomaron la decisión. Es más, no están habilitados para tomar la decisión. No saben si comen huevo frito o huevo cocido y eso es un dilema para la vida terrible. No son capaces de tomar decisiones simples. Quien no toma decisiones simples, me baño, no me baño, no puede tomar decisiones trascendentales. Estudio esto o estudio otro. Me caso o no me caso. ¿Formo empresa o soy empleado? No puede tomar decisiones trascendentales. ¿Cómo se aprende a tomar decisiones? Se toman pequeñas decisiones. Me congrego, no me congrego. Me arrepiento, no me arrepiento. Porque mire, la Biblia dice no hay hombre bueno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. O sea que yo constantemente tengo que hacer un recorte y decir, no, esto estuvo mal hecho. Y lo tengo que hacer de esta manera. Pero tengo que tomar la decisión de traer esas obras a juicio. Cuando alguien no puede tomar decisiones trascendentales y pierde 5 años tomando decisiones de fondo, fue porque las decisiones pequeñas no las tomó él, las tomó el tiempo. Las tomó el vecino. Las tomó mi mamá, las tomó mi papá, las tomó otra persona. Los pastores tendemos a ser abusivos en la toma de decisiones de los hermanos. ¿Por qué? Discúlpeme, veo este lado, que ustedes vean este lado flaco de nosotros los pastores. Porque uno a veces le dice a la persona, Petronilo no le conviene. Yo lo amo, pastor, no le conviene. Se duerme, regalar cosas y chocolates, no le conviene. Entonces uno es tan incisivo que llegan y le dicen, bueno, pastor, en tu nombre echaré el agua. A lo que dijo Pedro, no sé si sabes de pescar o no pescar, pero yo creo. Y a veces uno es
porque no debería ser así impuesto, sino habilitarlo para que vea los cascos, la cola y los cachos en Petronilo. Decirle, mire, pues la palabra dice que el modelo de un hogar es este, ¿usted lo ve ahí? O sea, es mejor, yo debería habilitarlo a usted para que usted pueda tomar las decisiones correctas. No en última instancia imponerse, pero en ese camino andamos. Vamos a Jeremías 32:39. Mire, hermanos, esta palabra camino, derecho, aparece en la Biblia 621 veces. Y más de 500 veces aparece en el libro de en los libros de los profetas. Uno de esos, cuando no podríamos tener el tiempo para estudiar sincrónicamente Isaías, que lo llaman el profeta evangelístico porque él pudo ver a Cristo 1300 años antes. Por eso Isaías 54 y 53 habla del sacrificio de Cristo, que él morido fue por nuestras rebeliones, muerto por nuestros pecados, la paga del pecado fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados, hablando de Cristo. Él pudo ver que venía una restauración, y que esa restauración incluía a los judíos, pero también a los gentiles. Cuando nosotros vemos desde Isaías, podemos ver a Jeremías, que fue contemporáneo de él, y hablan absolutamente de lo mismo. Dios tiene un camino, y si vemos a Geo, Dios tiene un camino, y si vemos a Sofonías, Dios tiene un camino, o sea, Dios tiene un plan, y siempre utilizan la misma palabra, derecho o camino. Mire usted lo que dice Jeremías 32:39. Dice así: y les daré un corazón y un camino. Esta palabra corazón, no sé si tienes el original ahí. Si usted lleva notas, es en el diccionario Strong, el H3820. Esta palabra corazón habla de sentimientos, habla de la voluntad e incluso del intelecto. Es una palabra, esa parte del alma que es emotiva. Mire, aquí dice, y les daré un corazón. Esto no está hablando de la parte externa, está hablando de la parte interna, de lo que es, en mi caso, Carlos. Él me va a cambiar este corazón de piedra. Él me va a cambiar el Carlos que fue viciado de acuerdo a los modelos y costumbres de mi familia y del mundo donde me levanté. Él dice que me va a dar una nueva forma de sentir, de pensar. Acuérdense ustedes que arrepentimiento no es llorar. Eso se llama remordimiento. El borracho que le pega a la esposa y entonces le lleva flores y le dice, a mí me duele mucho y para muestra de mi amor le traigo estas flores. Y el otro fin de semana vuelve a tomar. ¿Estaba arrepentido? No. ¿Le dolía en el corazón lo que había hecho? Sí. ¿Pero ese dolor no trae arrepentimiento? No. Es remordimiento. Cuando usted confunde el remordimiento con el arrepentimiento, se vuelve un caucho. ¿A qué me refiero? Las emociones. Ahora sí va a cambiar. Y vuelve a la misma circunstancia. Ahora sí va a cambiar el hijo, el esposo, cualquier persona. No es que tenga remordimiento, es que se arrepienta. Pero el arrepentimiento es cambio de pensamiento. Metanoia, cambio de mente. De eso está hablando aquí. Dios nos va a cambiar la mente, porque si yo reformo esta mente caída, tarde que temprano me va a dejar botado en el camino la bendición, se va a querer extraviar. Dice, les voy a cambiar la mente a través del arrepentimiento. ¿Y sabe quién obra el arrepentimiento en nosotros? ¿Quién? ¿Se acuerdan? ¿Quién me permite arrepentirme? ¿Quién me convence de mis pecados? Del Espíritu Santo. Él me va a dar un nuevo corazón. Y cuando yo cambio mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de conducirme, mis costumbres, automáticamente soy cambiado de camino. ¿Me llevan de allá? Y un camino. Pero ¿dónde comienza el cambio? Porque la iglesia está, la palabra está, la doctrina está, la guía, el pastor, el anciano está todo.
Y bueno, y si está, ¿dónde puede recibir consejos, ser edificado, ser acompañado en el camino? ¿Por qué no entra por el camino? Porque aún queriendo hacerlo, no puede porque su naturaleza no ha sido cambiada. ¿Me llevan la idea? Por eso es que la religión fracasa, porque quieren cambiar por fuera, pero no ser transformados de fondo en el corazón. Cuando yo cambio por dentro, automáticamente mi camino cambia. ¿Lo pueden ver en el texto? Dice, y un camino para que teman perpetuamente, para que tengan bien ellos. Mis pecados no afectan a Dios. Mis pecados me afectan a mí. Mis desobediencias no afectan la deidad, discúlpeme el término, de Dios. La deidad de Dios, o sea, la grandeza de Dios, me afectan a mí, me dejan postergado en el camino. Hay una versión, si usted ya puede leer por allí, alguien busque este texto, coloque Jeremías 32, 39, espacio, Martín Nieto. Dele buscar y ahí lo va a llevar a una página, puede ser cualquier página que tenga muchas versiones, por ejemplo, Biblia Todo. Está, Martín Nieto está en Biblia Todo, en Biblia Way. Bueno, aquí dice, sigamos nosotros en este texto. Aquí dice que yo cambio la mente, eso me da un nuevo camino, y ahí Martín Nieto, o la versión de HH, dice, no habla como dice Reina Valera, o sea que Martín Nieto dice, para que me respeten siempre. O sea que es un temor reverente, pero ¿cuál es el sentido de que yo respete lo que es del Señor, los atrios del Señor, la casa del Señor, el propósito de Dios para mí, el camino de Dios para mí, que yo respete la palabra? Se cayó, hermano. ¿Cuál es el sentido de que yo tenga ese temor reverente con las cosas del Señor y con el Señor mismo? Porque es que imagínense que los hebreos, cuando dicen el nombre del Señor, ellos dicen, el Elohim, que bendito sea. Que bendito sea. El Señor, bendito sea su nombre. O sea, es una reverencia salida de toda lógica para nosotros. Pero ¿cuál es el sentido? Para que tengan, ayúdenme, bien ellos. ¿Cómo dice la versión Martín Nieto? Para que me respeten siempre. ¿Y después qué dice? En bien suyo y de sus hijos después de ellos. ¿En bien de quién? De nosotros. O sea que si yo cambio mis costumbres, mi conducta, mi carácter, comienzo a hacerlo a la manera de Dios, en última instancia, ¿quién gana? Discúlpeme que lo coloque en esos términos. Mis hermanos, a la postre, porque uno a veces se viste los ojos de telarañas, o sea, de cosas que no me dejan ver, de mi ego, de mi capricho, de lo que me hace ver la sociedad, de que de pronto soy el más pobre, soy el desplazado, soy el rechazado, el que no me quieren, el que por qué no me hablan. Esas son telarañas que no me dejan ver, pero al final, el que hace su voluntad obtendrá el bien de los que hacen su voluntad. Al sacudir la vida, todo en el mundo tiene su paga, hermanos. Aunque yo no lo vea así ya, todo tiene su paga, sea bueno o sea malo, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y si yo comienzo a transformar mi corazón, sí, eso me va a dar un nuevo camino. Al yo cambiar de camino, mi corazón sigue siendo transformado, no es un cambio así, sino estando ya en el camino correcto, hay un temor reverente por las cosas de Dios. ¿Cómo sabe usted que está creciendo espiritualmente? Usted comienza a filtrar las cosas que hace, que dice y que no dice. Inicialmente, no, pero Dios, yo puedo decir palabrotas porque yo nací en esa tierra donde dicen esas palabrotas y no es pecado. Bueno, se le deja pasar. Después el temor reverente va cerrando la cliva,
como un sedazo, ¿sí me hago entender? La puerta se va volviendo angosta. Usted antes andaba con los torcidos del pueblo y Dios dice, en silla de escarnecedores no te vas a sentar. Y así comienza a cerrarse la puerta. Señor, pero es que ya no me pasan las cadenitas. El Espíritu Santo llega ahí, de que pasa, pasa. ¿Sí me hago entender? Es como un colador. Y esto le va generando un temor reverente. ¿Me llevan la idea? Y este temor reverente ya en su camino resulta a la postre en bien para mí. Y no solamente para mí, sino para quién. Para los hijos. Después de ellos. Mire, hermanos, toda acción que usted haga va a afectar a la persona, a sus hijos. Si usted hoy decide estudiar, si usted hoy decide cambiar su carácter, si usted hoy decide ser un mejor esposo, si usted hoy decide congregarse, mire, hermanos, yo tengo testimonio de personas que sus padres fueron fieles, congregantes en la iglesia, edificaron el templo, colaboraron en las construcciones. Y uno dice, oiga, pero esta persona no es muy cercana al Evangelio, pero tiene algo que le bendice. No sé si ustedes han visto personas así que son de 2 o 3 generaciones de cristianos, y usted dice, por donde caigan, caen como los gatos de pie. Eso lo digo yo a mis hijos, porque mire, mi suegra se cogió de la Santa Cena porque ella es cristiana. Mi esposa es cristiana. Mis hijos ya son la 3ª generación de cristianos. Y mi suegra, uno la ve en la madrugada clamándole al Señor. Y tiene un montón de nietos, o sea que la lista de oración tiene que ser como esto. Y no es un día, ni 2 días, ni 3 días, sino desde que antes de que yo llegara a la vida de esta princesa, ya mi suegra era cristiana, ya oraba por ellos. Señor, dale un príncipe a mi hija. Hágase tu voluntad. ¿A qué me refiero? No, mi suegro, yo lo he visto, mi esposa es testiga de que son las 3, 4 de la mañana y mi suegro está botado de rodillas. Y uno ve que, por ejemplo, mi hijo a veces se espeluca y hace, soñador del mundo, y se pega sus estrelladas, y en esas estrelladas Dios le muestra esa misericordia. Uno dice, si esa misericordia no ha estado disponible para mí, ¿por qué para este sí? Mi hermano, déjeme decirle esto y no suene egoísta. Sus hijos van a disfrutar de frutos que usted ha aspirado a cegar. Sus hijos. Se dice, pastor, ¿se me es conmigo? Hermano, que tienen los lomos. ¿Se acuerda que Abraham llegaron en Génesis 12 que dijeron, de ti saldrá una gran nación? ¿De a dónde, hijos? Dios que ve a través de los tiempos le dijo, de tus lomos saldrá una gran nación. Abraham no los podía ver. Dios ya los estaba viendo. Dice, pastor, eso no es conmigo. Mire, hermanos, cuando usted sube acá, sus generaciones, un día cuando pasen los tiempos y llegue el tiempo, usted va a decir, mire, hijo, yo me congregaba ya en ese paraíso llamado Monte Sión. Contra toda adversidad, con carretera, sin carretera, en medio del lodo, en medio del frío, lo que sea, yo iba allá. ¿Y sabe qué? Los hijos de uno son valientes cuando uno no está. Cuando uno está, uno los opaca y ellos no hacen nada. Pero cuando uno no está, dicen, como dice mi papá, como decía mi mamá, si mi papá podía subir allá a congregarse, yo puedo arrepentirme y ir a este lugar. ¿Por qué? Porque tarde que temprano nuestras generaciones van a cegar. Si usted es una persona que se puede arrepentir y sus hijos pueden dar fe de eso, el día de mañana él le va a costar menos arrepentirse que a usted. Si a usted le cuesta decir, ¿sabe qué? Me equivoqué, Petronila. Y usted lo pensó 3 días, ellos van a poder decirle a la esposa, ¿sabe qué? Me equivoqué, necesito ayuda. ¿Por qué? Porque ellos van a heredar una bendición de su cambio de corazón, de su cambio de camino y de su temor reverente a Dios.
O sea, este proceso que está comenzando en nosotros va a terminar en nuestras generaciones. ¿Me llevan la idea? Usted puede ver la importancia de saberse conducir. En el sacerdocio la exigencia es mayor, pero la paga será mayor. Pero los que están en la iglesia, la exigencia es mayor que la del mundo. En el mundo se pueden espelucar, pueden proceder como sea, pero a los de la iglesia la paga será mayor, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Usted dice, pero ¿por qué a mí no se me permite y al otro sí se le permite? Yo lo que veo de adentro, no voy de afuera, hermano, porque es que estás dentro de la congregación de los santos. Y Dios, entre más cercanos estén al núcleo, más finita en la puerta, por donde van a entrar las caderitas, ¿se acuerdan? Y sus hijos después de ellos, voy al texto, y haré con ellos un pacto eterno. Este pacto se cumplió en Cristo. ¿Y cuál era el pacto? Ahorita volvemos a este texto. Jeremías 31, si mal no estoy. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con los padres en el día en que tomé de su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos me invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley. O sea que Dios va a tomar del corazón de Dios y a colocarlo en mi corazón. Que en el corazón de Dios estaba dado a Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no puedo recibir eso si no soy habilitado para recibirlo. O sea, yo no puedo entender el sacrificio de Cristo si Dios no me muestra la misericordia para yo entenderlo. Y ese sacrificio de Cristo viene del corazón de Dios. ¿Cómo una persona que ha sido rechazado, de pronto maltratado, de pronto despojado de su valor, de su dignidad humana, puede llegar a entender de que en Dios las cosas son hechas nuevas cada mañana, sus misericordias, y que Dios puede transformarlo? Esto solamente habita en el corazón de Dios. Y dice, mire, ya no les voy a colocar una ley escrita en piedra, sino porque este pacto con la casa de Israel dice, yo daré mi ley en su mente. Y la escribiré ¿dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos, y ellos serán mi pueblo. Esto es lo mismo que está hablando en Isaías 32, 39. O sea, les voy a colocar un temor reverente. Porque es que nadie puede temer a Dios si el Espíritu Santo no le coloca esos límites. La Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación de los oyentes. Y uno a veces llega y dice, no me es permitido. Están echando chistes de doble sentido y a veces usted le aplaude y el payaso hace payasada mientras le aplauden, y a veces el payaso es usted y usted mismo se aplaude. Y cuando están en el reposo de Dios, llega el Espíritu Santo y coge el látigo de Indiana Jones y lo jala, discúlpenme el término de ejemplificación, lo jala y lo lleva a la palabra. Y le dice, como que dijo David, porque David lo cogieron con el látigo. Y ¿sabe qué dijo David? Pon guarda a mi boca, Señor, pon guarda. O sea, no deje que esta bocota me meta en problemas, porque no convenía al rey comportarse así. Entonces aquí dice, y les voy a colocar ese temor reverente en su corazón. Voy al 32, verso 41. Y me alegraré con ellos haciéndole bien. ¿Y haciéndole bien a quién? Les transformó el corazón, les cambió el camino, les colocó el temor reverente, les bendecirá a ellos y a sus generaciones. Y aparte de eso, se alegra Dios. Sofonías 3:17. Este sí se lo debe saber porque este lo hemos cantado.
Sofonías 3:17 dice, me gozaré sobre ellos con cánticos de amor. O sea, el Dios que se alegra de mi bien, me alegraré. Cuando ustedes estén bien, yo me alegro de lo que Dios está diciendo. Por eso él dice, en boca del apóstol Juan dice, hijitos, les vuelvo a hablar con las mismas palabras para que aprendan este mandamiento, que se amen unos a los otros, así como Dios es amado. Les dice, hijitos, si alguno ha cometido pecado, tiene un problema en el corazón, está extraviado de camino, perdió el temor reverente, se apartó el bien de su vida, de sus generaciones, pero si alguno ha cometido pecado y todo eso, Jesucristo, vaya a Cristo y vuelva a ser cambiado de corazón, a ser transformado en su camino, a tener temor por las cosas de Dios, temor reverente por las cosas de Dios, a experimentar el bien de Dios y a bendecir su familia con ese bien de Dios. Dice, Jehová está en medio de ti poderosos, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Con cánticos. Por eso, mi hermano, hay algo que celebrar, es que mi alma pueda atender a Dios. Yo no sé usted cómo hizo para traer esta carnita y estos huesitos a culto. El Espíritu Santo obró en usted tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted tiene que decir gloria a Dios que ya pude estar en su casa, adorando al Dios de los cielos. Hermano, mire, cuando hacemos la voluntad de Dios es tiempo de celebración. Cuando hacemos la voluntad de Dios es tiempo de celebrar. Cuando uno tiene hijos en el camino de la vida, uno le dice, hijo, qué bendición que hayas aprendido a obedecer. Los hijos hay cosas que no ven porque los hijos tienen unos lentes dañados. Ellos no pueden ver, ellos tienen esos lentes que no funcionan. Uno ya con los años puede ver a 2, 3, 4, 5 años y un poquito más. Pero los hijos tienen los lentes dañados. Ellos ven el problema de hoy como una angustia terrible. No tienen el mejor celular, no tienen el mejor amigo, desprecian los amigos, la amiga no le habla, no lo dejó, son problemas que se va a acabar el mundo. Pero uno sabe de que esas historias van a pasar y puede ver un poquito más allá. Pero cuando el hijo aprende a obedecer, uno tiene que aprender a celebrarle. Decirle, hijo, lo felicito. ¿Por qué? Porque aunque usted no entienda cuál es la lógica de este mandamiento, esta es palabra de Dios y tendrá su paga. Voy un poquito más allá. No puedo profundizar más en este texto. En Isaías 2:3, este texto ya lo estudiamos. En esta serie de estudios, dice, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Dios. Estos son los encuentros con Dios. Los encuentros con Dios son los que cambian el camino. Esas estrelladas que Dios permite en nuestra vida cambian el camino. Dice, vendrán al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Esto se llama cercanía, ¿cierto? Acercarse. Nos enseñará sus caminos y la parte dinámica acá. Y caminaremos. Está la instrucción y está la acción. Me enseñan los caminos. Por ejemplo, yo algo que aprendí en la vida fue a pedir ayuda. Si usted se me descuida, yo voy y le pido ayuda. Hermano, ayúdeme, colabóreme con esto. Yo no sé hacer esto, escríbame aquí, colabóreme aquí. O sea, yo sé pedir ayuda. Yo no sé muchas cosas. Pero lo que sí aprendí bien es a pedir ayuda. Si estoy caído, digo, hermano, ayúdeme a levantar. Si no puedo, colabóreme usted que puede. Enséñeme. Hay gente que digo, mire hermano, este texto de la Biblia no es claro para mí. Ayúdeme. Cuando necesito consejo, busco consejo. Cuando necesito ánimo, busco ánimo. Pido ayuda. ¿Por qué? Porque aquí dice, caminaremos por ellos. Usted puede tener la instrucción, pero si usted no se mueve a la acción, definitivamente
El camino va a estar trazado, pero va a estar solo, no va a haber quien lo camine. Dice, nos enseñará sus caminos y caminaremos por él. El Espíritu Santo me va a ayudar a caminar por él, pero yo tengo que tener la disponibilidad de ánimo de caminar en los caminos del Señor. Constantemente vamos a tener que aprender a caminar en sus caminos. La Biblia dice, no resistas al que es malo, camine usted por ese camino. Pero Señor, pero si yo soy tu siervo, pero es mentira lo que dicen de mí, pero yo no me merecía eso, pero no resistas al que es malo. Y entonces usted trata de poner el pie en el camino y el ego le dice, no, pero su jefe, pero su esposo, pero su esposa. Y trata uno de caminar en este camino, no resistas al que es malo. La Biblia dice, si alguien viene contra ti y te quita la capa, dale también la túnica. Camina ese camino. ¿Y está el camino trazado en la Biblia? Sí, caminémoslo. Caminémoslo. Entonces, ¿cómo hago para caminar ese camino que es duro, que es tortuoso? Comienzo con un pasito. ¿Duele? Sí duele. Pero Dios me da la capacidad, porque todo lo puedo en Cristo, que me da fortaleza para soportar el camino que Él trazó para mí. Otro paso. Mis hermanos, no deje que el sol se ponga sobre su enojo en casa. Esto no se trata del diablo, esto se trata de nuestra decisión. Con su esposa, con sus hijos, no deje que el sol se ponga sobre su enojo. ¿Por qué? Porque es el camino que está trazado en la Biblia. No es que no lo odio, pastor, pero no le hablo porque no vuelvo a caer en el mismo error. Lo odias, lo pintaste con una pintura falsa, pero se ve en el fondo que le odias. Entonces tenemos que caminar ese camino, un pasito a la vez, y nosotros aprendemos en el camino en que andamos. Entre más acentuamos nuestros pies, más fuerza venimos para el otro. Entre más acentuamos, más fuerza cogemos para el otro paso. Pero si usted no emprende el camino al cambio, nunca va a poder ser renovado. Ven a Isaías 6. Isaías, dicen algunos estudiosos de la Biblia, que Isaías era primo o sobrino del rey Usías. Yo lo he dicho, pero realmente la Biblia no lo implica. Y algunos historiadores dicen que eran familia. Usías se muere. Estoy en el 6.1 del capítulo 6 de Isaías. Usías se muere, pero Usías duró 52 años en el poder, era ingeniero, era arquitecto, era matemático, era un gran hombre de administración. Y cuando Usías muere, queda un vacío enorme en el reino. Y seguramente Isaías era parte del reino. En Usías, de los 52 años, 50 años hubo paz, porque era un excelente negociador, era un excelente conciliador, era alguien que no reconocía el conflicto, era alguien que pasaba por encima de las circunstancias, era alguien que podía hacer que los enemigos se volvieran amigos. O sea, Dios le había dado una capacidad para manejar el reino terrible, y al morirse se genera llanto, una depresión, una angustia en el corazón de Israel. Isaías va y se le postra a Dios, y el lamento de Isaías era este: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y sabe qué? Si usted sigue más adelante, no podemos profundizar en este texto, dice que él vio al Señor. En el 3, en el 2 dice, en el 1 dice que vi yo al Señor sentado sobre su trono, un trono alto y sublime. Mire esto, él buscaba consuelo en Dios. Y yo no veía al pobrecito usted, Isaías. Abroga su lamento, lo saca de ahí y le muestra la grandeza de Dios. Y en ese mostrarle la grandeza de Dios, Isaías por allá en el verso 6, si mal no estoy,
en el verso 5 dice, ¡ay de mí! Este texto usted se lo debe saber, que soy hombre de labios impuros. No es que hablara groserías como dicen algunos teólogos, porque la Biblia no lo dice, sino que era un hombre que no podía adorar a Dios con esa libertad, que era un hombre de palabras humanas, que era un hombre que hablaba lo que su corazón decía, no lo que convenía al Señor. En medio de su lamento, Dios le muestra la grandeza de Dios a Usías. No sé si alguna vez estudiamos esto, la conquista de Jerusalén, hizo un rey que llamaba Artajerjes, que cada rey que iba degollando, descabezando, conquistando, le quitaba una parte del manto y la colocaba en su manto. Entre más reyes iba derrotando, más grande era el manto del rey. ¿Sí me hago entender? A manera tal que los reyes de Babilonia llegaron a tener un manto que iban las costureras y los cargadores cargándole el manto. Ellos iban como en una tarima y el manto se arrastraba. Los súbditos le llevaban el manto. Entre más largo era el manto del rey, mayor era su grandeza, porque los terrenos conquistados eran enormes. ¿Me entienden la cuestión? Eso fue lo que Usías, acuérdense que Usías tenía la mente de un gobernante, porque él estaba en la corte del rey. Y dijo, usted está ayudando por Usías, déjeme, y te muestro la grandeza de un verdadero rey. Y le mostró la grandeza de Dios. Voy al 1. Dice, Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas. ¿Dónde quedó Usías? ¿Dónde quedó su problema? ¿Dónde quedaron las angustias? ¿Dónde quedó la depresión del momento por el sistema económico, por los dólares, por el gobierno, por las circunstancias, por la enfermedad, por la muerte? Delante de la grandeza de este gran rey. Mis hermanos, cuando entramos a la cueva de Elías, allí la horrenda oscuridad de nuestra mente, discúlpeme el término, no nos dejan ver la grandeza de Dios. Pero cuando yo veo la grandeza de Dios, me pasa lo de Isaías 6:5. Entonces dije yo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, vi, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La grandeza de Dios hizo que él viera su condición. Y hermanos, cuando yo me quejo, ahorita he estado algo quebrantadito a veces de salud por aquí, y yo digo, Señor, esto me enseña de que soy polvo, de que si hoy me levanté, por tu grandeza. Coloco a Dios y coloco las montañas con las que me he estrellado, o donde he tenido que sufrir los agravios, o por donde me han pasado por los caminos de espina, por la corona de espina, por el látigo, y coloco la grandeza de Dios. Digo, no, pues, no hay comparación entre la grandeza de Dios y estas circunstancias. Digo, soy tan pequeño delante de la grandeza de Dios, que si yo me pongo a sacar cuentas hasta aquí, sus misericordias exceden en mucho mis poquitas fidelidades. Yo soy siervo inútil. O sea que si hoy, para los hebreos hay un término que es que él cada mañana, en el capítulo 3, verso 21, 22 y 23 de Lamentaciones, dice, porque nuevas son cada mañana, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Para los hebreos tenían la costumbre de decir que nosotros decimos porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Ellos dicen porque me devolviste la vida, porque me devolviste el alma, el pensamiento, para seguir viviendo. O sea que muerto se podía haber quedado.
O sea, si yo me pongo a ver todas las misericordias desde el respirar de mi mañana hasta que somos guardados de tantas cosas de mí mismo, porque a Timoteo le dijeron, guarde su corazón de usted mismo, porque usted tiene acceso a él. Me guardaron de mí mismo, me guardaron de circunstancias que yo he fabricado, me guardaron del odio y el pecado circundante en toda la creación por causa de la maldición del pecado. Me han guardado de esto. Entonces, estoy viviendo de misericordia, por gracia. Y se puede morir Usías, pero Dios sigue estando vivo. Y Dios, mire, su condición es tan pequeña que solamente el amor de Dios es el que lo tiene vivo. Cuando Él dice, es un Dios tan grande, ha mostrado misericordia a mí, que puedo ser el primero de todos los pecadores. ¡Wow! Yo llorando por Usías, yo llorando por el pasado, yo llorando por lo que Dios hizo y permitió. O sea, diciéndole, Dios, ¿por qué eres Dios? Discúlpeme el término. O sea, reclamando y haciéndole pataletas a Dios, ¿por qué se murió mi tío Usías? ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Bueno, Dios me hace ver como objeto de la misericordia. Y mire, una visión de Dios correcta me lleva a tener una visión correcta mía. Y a su vez, eso me coloca la mirada hacia adelante. Si usted no puede ver la vida con esperanza, es porque no tiene una visión correcta de Dios. ¿Por qué digo que lo lleva a poner la mirada hacia adelante? Porque en el verso 9 le dice, bueno, si se murió, le mostró su grandeza, le mostró su corazón, y no quedó ahí. En el 9 dice, y dijo, anda y dile a este pueblo. Le dijo, ¿sabe qué? Todo esto ha pasado porque necesito habilitarlo para lo que sigue. Séquese las lágrimas porque su camino sigue. Isaías le dijo, Isaías, yo sé que te duele, pero tu camino sigue. Eso estaba escrito, eso estaba en el plan. No he dejado de amarte. No hay diablo, no hay enemigo, no hay circunstancia que pueda vencer a Dios. Todo lo que Dios hace es bueno y lo que Dios permite es necesario. Sea el nombre del Señor glorificado. Dijo Job. Y aún este cuerpo llagoso, dijo Job, se puede morir, se puede ir al polvo, pero Dios tiene el poder para levantar y no puedo añadirle despropósito a Dios. No puedo decirle, Dios, ¿qué haces? Dice Jeremías 18, no le puedo decir al Señor mío, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Te has equivocado? No. Él dice, hay una encomienda por hacer. Tienes que cambiar el carácter del lamento por los Usías de tu vida que se murieron, colocar la mirada en mí, que es donde puedo transformar tu corazón, darte un camino nuevo, colocarte una carga de temor reverente. Puedo mostrarte el bien para ti, para tu familia. Pero esto no es para que te quedes con ello, es porque hay una tarea que cumplir, una asignación que llevar mientras estés en el camino de los vivos. Si usted todavía está respirando, tiene asignación por cumplir. Todavía no ha acabado la jornada. Todos deseamos, hermanos, decir como el apóstol Pablo, por mí yo me fuera en este mismo instante, pero por causa del propósito que Dios tiene, tenemos que quedarnos. Un día vamos a decir, he peleado la batalla, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona, pero mientras eso sucede, hay algo que hacer. Y mi carácter tiene que tener eso. Mire, ya no puedo seguir más. La toma de decisiones es el tema que sigue, en que estamos ahí, pero tengo que cambiar mi carácter y moverme al dinamismo, hacer, Señor, que habla que tu siervo oye, dijo Samuel. Samuel tenía toda la instrucción, porque había sido levantado en la casa de Dios. Y cuando escuchó la voz de Dios, las 2 primeras veces, no hizo nada, no sabía cómo responder. La tercera vez dijo, habla que tu siervo oye. ¿Estaba pasando circunstancias? Sí, estaban pasando circunstancias en la vida de Samuel. Familiares y también su entorno.
Es más, el sacerdocio se había torcido, pero él colocó la mirada en Dios. Y cuando colocaba la mirada en Dios, no hacía sino servirle a Dios, porque la Biblia dice que era fiel en todos los oficios de la casa. Yo nací para esto. Y Dios le dijo, mientras te lamentas, yo ya tengo un plan a seguir. Dijo, ve y dile a este pueblo, Isaías 6:9, hay una función para cumplir. Necesito que tu carácter te deje seguir el camino que he trazado para ti. Incline su rostro por un momento. Padre, en el nombre de Cristo, venimos ante ti humillados a pedirte perdón, porque de pronto mi necio corazón no ha sido cambiado porque no he permitido que la obra de Cristo cale hondo, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, catequeo, que profundamente me lave. Perdóname por el tiempo perdido. Perdóname porque he sido costumbrista, no he cambiado mi conducta ni mi carácter. Perdóname porque teniendo la instrucción, el camino trazado, no he querido andar por él. Hoy me arrepiento, Dios. Te pido perdón y te suplico, Espíritu Santo de Dios, que transformes mi corazón, cambies mi camino, coloca en mí ese temor reverente por su palabra, por su instrucción, por su presencia, por la obediencia genuina, y permíteme ver el bien en la tierra de los vivientes, y que hasta por generaciones pueda yo ver el bien, mi Dios. Ayúdame a no mirar el pasado de sus días muertos, ni a quedarme en mis defectos, ni mis imperfecciones, Dios, sino que pueda yo decir, envíame a mí, como seguidamente dice el texto que dijo Isaías, envíame a mí, yo iré, yo quiero obedecer. Enséñame a obedecer, a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, delante estamos todos, tu congregación. Cámbianos, Señor, renuévanos, haznos de